Y así yo me propuse amar a Dios sin límite y sin condición. Yo me propuse serle fiel y dar mi vida para Él. Yo me propuse amar a Dios sin límite y sin condición. Yo me propuse serle fiel y dar mi vida para Él. Tomen asiento, hermanos, háganme el favor. El Señor los bendiga mucho. Hace 8 días, como decía mi esposa, había muchísima gente, hoy somos pocos, pero de igual forma, la palabra del Señor seguirá haciendo lo que ha venido a hacer, a convencer a las personas de su pecado y a traer la esperanza de la vida eterna. Siempre será así, el Espíritu Santo de Dios es el que nos acompaña siempre y el que tiene a su cuidado a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Siempre vendrá tiempos de refrigerio, siempre habrán momentos en los que es necesario que nosotros estemos más apegados a su palabra, porque es ella la que es el sustento nuestro, el fundamento para todos nosotros siempre debe ser la bendita palabra. Cualquier proyecto, cualquier emprendimiento que nosotros hagamos debe estar siempre fundamentado sobre las bases que son el Señor Jesucristo y sus principios. Si estamos así, tendremos muchas posibilidades de surgir, o todas las posibilidades cuando estamos así de esa manera, pero lamentablemente no todos estamos actuando de esa manera. Lamentablemente hay algunos espejismos que el mundo muestra y nos estamos creyendo. Y digo espejismos porque recuerdan ustedes por la historia, cuando llegaron los conquistadores españoles aquí a las Américas, en donde habían indios, y los indios no conocían los espejos, los atraían con un espejo, e iban hacia donde querían con un espejo, y parece algo risible, pero fue cierto. De ahí la palabra espejismo, en que a veces se nos parecen que hay negocios que son formidables, que nos van a llevar a la cúspide, a poseer todo lo que en la vida hemos anhelado. Y realmente es eso, espejismos. Porque a veces no contamos con la voluntad de Dios. A veces somos como llaneros solitarios, que vamos tras la satisfacción de una necesidad, pero que en el camino nos damos cuenta de que van a surgir dificultades. Y esas dificultades, si no estamos de la mano de Dios y su consejo, van a ir menoscabando, van erosionando lo que inicialmente teníamos como un fundamento firme. Porque no estábamos sobre la roca, sobre el fundamento. Cuando estemos sobre el fundamento, entonces así sí estaremos completamente seguros. Vemos, no solamente yo lo estoy mirando, vemos a personas que han estado continuamente batallando en la vida y que a pesar de que han pasado muchos años, continúan en la misma condición, siguen batallando en lo mismo. Es como una simbología de cuando el pueblo de Egipto, el pueblo israelita estuvo dándole vueltas 40 años al desierto. Vemos personas de esa clase que dan vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo y siempre andan con la esperanza de que mañana será mejor y mañana es igual que hoy, y así andan. ¿Ustedes se han preguntado el por qué es que a veces ocurren esas cosas? Es por la misma razón que les he venido diciendo. Su fundamento no está sobre la roca. Porque si el fundamento estuviera sobre la roca, empezando por su familia, sería una familia próspera. Sería una familia en la que hay armonía verdaderamente familiar, en la que unos se ayudan a otros y no hay tantas diferencias entre muchos miembros de la familia. Entonces, vemos y llegamos a la conclusión de que la mejor forma
para poder afrontar las dificultades que ofrece la vida es estando cimentados sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. A partir de ahí, todo irá bien, porque entonces empezaremos a aplicar todo aquello que genera la palabra. Todo lo que en la palabra hay, entonces así sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es experimentar ese fundamento, experimentarlo en nuestra vida para que así nosotros podamos llevárselo a otras personas. Si no lo aplicamos y experimentamos en nuestra vida, pues hombre, será un paso que nos estamos saltando. Porque todos a la larga hemos venido a ser predicadores, si no de nuestra casa, de un grupo de personas, de una congregación o de una multitud, todos. Pero para poderlo hacer de buena manera, primero tenemos que experimentar eso que estamos hablando. Después de que hayamos experimentado de que en verdad las normas y las leyes que Dios ha establecido funcionan para mi vida, entonces sí ya puedo empezar a exponer todo aquello que Dios ha hecho, porque estamos dentro de sus normas y esas normas se cumplen. Entonces primero lo experimentamos, después lo exponemos ante las demás personas y por último vamos a aplicar eso que inicialmente alguien dijo, entonces que sea también experimentado por las personas oyentes, quienes estuvieron escuchando una exposición que hizo alguien que experimentó. ¿Y qué es todo esto que se experimenta? Sencillamente la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios fue puesta para que nosotros hagamos ese ciclo, de que primero seremos experimentadores, de que funcionó conmigo, de que yo estaba en dificultad, hice una oración, la oración fue contestada, mi necesidad fue cubierta, entonces yo voy a tener ya una experiencia que poder contar, porque la oración me sirvió. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Cuando me doy cuenta de que la oración me sirvió para mi necesidad, entonces yo lo empiezo a exponer. Hagan la oración y verá que a ustedes también les va a ocurrir lo mismo. Pónganse en contacto con Dios y Dios les va a responder así como me respondió a mí. Ahí ya, entonces, se expone la palabra y ya corresponde una tercera fase, que es la que cada uno de ustedes va a hacer, a experimentarlo ustedes mismos. Eso ya es la aplicación de algo que se expuso. De esa manera estamos seguros de que todo va a funcionar bien. Ahora, hay algunas normas dentro de las cuales debemos estar muy seguros y atentos en poder entenderlas para así cumplirlas. El tema que hoy nos ocupa es una de esas normas, que a veces es mal entendida o a veces no es entendida, o a veces es mal entendida. Entonces vamos a ver el título de la enseñanza de hoy. Se trata del juzgar. El juzgar. Todos sabemos qué es esa palabra, un juzgamiento. Juzgamiento viene de juicio, y juicio es una decisión que se tomó con base en algo. Entonces, si vamos a la palabra, a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, vamos a empezar hablando de Romanos 2:1, y leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esta es una gran verdad que descubrió el apóstol Pablo, porque a veces nosotros estamos juzgando y estamos haciendo lo mismo. Entonces no es nuevo. Lo que a veces acontece en nuestro diario vivir no es nuevo. Desde aquel entonces el apóstol Pablo ya lo estaba sacando ahí. Entonces, ¿de dónde aprendió el apóstol Pablo? Pues de las Escrituras. El apóstol Pablo no tenía la Biblia completa. Acordémonos que en ese tiempo no existía sino lo que nosotros determinamos como la Torá, que era
la ley. No había Nuevo Testamento, no había nada, porque hasta ahora se estaba conformando este bonito libro. Entonces aquí lo había aprendido de las Escrituras, de que el Señor en algún momento había dicho, hombre, no juzguen. Ese es un consejo que Dios da, no juzguemos. Y más adelante vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, también le estuvo diciendo a sus discípulos, discípulos, no juzguen. Y a veces, ¿por qué nosotros lo hacemos? Porque lo hemos hecho todos, de una o de otra forma lo hemos hecho. Siempre hemos hecho juicios y sabemos que esos juicios que nosotros hacemos no son verdaderos. Más adelante vamos a ver el por qué un juicio es justo y es verdadero cuando algunas características se llevan a cabo. Pero en el caso nuestro, por más que sepamos de Biblia, por más bendecidos que hayamos sido, siempre habrán dificultades para hacer esta acción, porque es una acción. Bien, entonces nosotros tenemos diferentes formas en las que enjuiciamos a las personas. Por ejemplo, el juicio que nosotros podemos tomar ante las FARC, por decir algo, ante aquellos guerrilleros que se han desmovilizado y unos han podido involucrarse en la vida civil común y corriente. Otros no han podido y siguen desertando y se unieron a otras facetas de la misma guerrilla que todavía están activas. Entonces hay muchas cosas en las que nosotros decimos, hombre, nosotros tenemos un pensamiento juzgativo. Pero es que nosotros no sabemos aquel guerrillero que el gobierno procuró sentar las bases para que ellos se pudieran incrustar en la vida civil y no pudieron. A veces porque su formación no fue otra. Desde pequeñitos los reclutaron para ir a la guerrilla y sencillamente ellos no conocen otra forma de vida, sino únicamente en el monte y haciendo las instrucciones de lo que el comandante les dijo. Entonces nosotros vamos a juzgarlos, pero es que ¿por qué? Ya que les dieron la oportunidad, ¿por qué no aprovechan? El gobierno les dio plata, les abrió algunas posibilidades de que pudieran integrarse a una vida común y corriente, y no lo hicieron. Entonces ahí es donde viene nuestro juicio. No, pero es que son bien caídos del zarzo, ¿por qué no aprovechan? Pero es que nosotros no sabemos las implicaciones de esa persona en especial, porque es que cuando se hace un juicio justo es cuando se toma a una sola persona, no a todo un conglomerado. Yo no puedo juzgar por uno que hizo algo a todos los demás. Eso es como decir, una mujer tuvo una decepción amorosa y empieza a decirle a todas sus amigas, es que todos los hombres son cortados con la misma tijera. Porque no es así. Es posible que haya estado tuvo una mala experiencia con él, pero no significa que todos vayan a comportarse como de pronto ese personaje se comportó con ella. Entonces, de esa manera, nosotros no podemos juzgar. Ahora bien, un desplazado, tampoco conocemos exactamente las causas por las cuales esa persona tuvo que dejarlo todo e irse. Pues nosotros podemos decir, bueno, es que la guerrilla vino y los amenazó y les dio 24 horas para que se fueran, y si no se fueran, que no se fueron, empiezan a matar a uno por uno. Es posible que sea así, pero es posible que hayan otras causas superiores a esa. No lo sabemos. Entonces, por esa razón es que el apóstol dice, tú que por lo cual eres inexcusable. Eso de inexcusable es que no hay excusas, es que no hay razones, es que no hay pretextos. Quien quiera que seas tú que juzgas, llámese doctor, llámese veterinario, llámese abogado, llámese ingeniero, cualquiera que sea,
Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque es fácil. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Bien, esa es una verdad. Y el apóstol Pablo está ahí para hacer que nosotros conozcamos esa verdad. Proseguimos. Ahora está hablando el Señor Jesucristo ya en Mateo. Ya no es el apóstol Pablo que sacó esta aseveración de las Sagradas Escrituras, sino está hablando es el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en donde nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ahí hay algo más ya entonces. El apóstol nos había dicho únicamente no juzguen. Aquí ya no está diciendo el Señor Jesucristo como abriendo un poquito más el compás: hombre, no juzguen. Yo les aconsejo que no juzguen. Ustedes saben que los mandamientos no son imposición. Es una alternativa que el Señor ofrece para que tengamos una vida mejor, pero está a disposición nuestra si aceptamos o rechazamos. Aquí lo que nos está diciendo es una explicación. ¿Por qué? Hombre, no juzguen, ¿por qué? Ese por qué ya es un argumento válido. ¿Por qué es que nos está diciendo un consejo así? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Eso ya nos dice mucho. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del buen samaritano? De que una persona que necesitaba desplazarse de un sitio hasta Jerusalén, le dieron una paliza y lo dejaron botado en el camino. Luego pasó un sacerdote y lo vio botado en el camino, estaba malherido, porque le dieron muy duro por robarle. Cuando pasó el sacerdote, pasó y pues, quién sabe qué pensaría. El caso es que no hizo ninguna acción, lo dejó ahí y pasó. Después pasó un levita. Un levita es una persona que conoce las cosas de Dios. Ustedes saben que los levitas eran los que normalmente hacían todas las obras correspondientes a los rituales en el pueblo de Israel. Ellos conocían las leyes. Pasó, lo vio y también como que no es asunto mío. ¿Ustedes qué piensan? Que una acción de esas, ¿cómo la juzgará Dios teniendo en cuenta esta aseveración? Significa que cuando un sacerdote como ese, un levita como ese, esté en una misma condición que ese que estaba allá, va a ocurrir exactamente lo mismo. Nadie se va a tener misericordia de esa persona. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo una norma. Esa norma es esa. De que con la misma medida con que medís, os serás medido. Es apenas normal. Se adentra en esa aplicación. Eso es una norma que Dios ha establecido. Ahora bien, ¿qué creen con el samaritano que tuvo misericordia de esa persona y que actuó bien? De igual forma, esa persona cuando esté mal, seguramente que van a lloverle personas a ayudarlo. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Por qué? Porque entra en una norma de estas. Es una ley espiritual. Por esas razones que Él nos dice, no juzguen, porque así como nuestro juicio no puede estar bien, contra nosotros también pueden enjuiciarnos en el que tampoco esté bien, y a nosotros nos va a doler eso. ¿Por qué están hablando mentiras si eso no es cierto? Eso mismo puede decir la persona a la que nosotros estemos llevando juicio, estemos enjuiciando. Bien, vemos otro aspecto. Aquí volvemos otra vez al Antiguo Testamento, Jeremías. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Nos damos cuenta de que aquí ya hay otra cosa. Aquí está la razón por la cual el Señor nos dice no juzguen. Porque para que un juicio sea justo verdaderamente, vea lo que tiene que hacerse.
Tú que juzgas con justicia, nosotros procuramos hacerlo con justicia. Que escudriñas la mente y el corazón. ¿Cuál de nosotros puede hacer eso? Entonces es ahí donde está el sustento. Es ahí donde está la raíz de todo. ¿Por qué es que el Señor nos dice no juzguen? Porque es que para llevar un juicio o juzgo se necesita saber la mente de esa persona, por qué lo hizo. Escudriñar el corazón. Y eso lo puede hacer solamente Dios. Ninguno de nosotros está habilitado para eso. No tenemos ese poder de ver las intenciones que hay en el corazón de la otra persona. No lo sabemos. Entonces, como hay una norma en la hermenéutica que dice que la Biblia es su propio intérprete, entonces aquí está la solución, aquí está la respuesta para por qué es que nosotros no debemos juzgar. Porque es que nosotros no conocemos todo. Nosotros únicamente nos estamos guiando por lo que vemos o por lo que escuchamos. No hay más. Mientras que aquí el Señor sí hace un juicio justo porque Él escucha, porque Él ve, porque Él escudriña la mente y escudriña el corazón. Entonces, ahí sí hay un juicio justo. Por esas razones que no lo hace. Entonces, bueno, decimos bien, bueno, pues si el Señor dice que no juzguemos a nadie, porque aquí está hablando en generalidad, que no hay que juzgar, entonces nos vemos abocados a otra cosa, porque al estudiar la Biblia yo encuentro que el apóstol Pablo más adelante también dice que debemos juzgar. Entonces, ¿cómo así? El Señor dice que no, y después Pablo dice que tampoco, y después dice que sí. Entonces esto hay que saber entenderlo y por eso es la enseñanza de hoy. El que podamos entender a quién juzgar, porque sí podemos juzgar. La palabra es la que juzga y nosotros también, pero en su medida y no a todos. Entonces ya vamos a ver a qué nos corresponde a nosotros juzgar. Bien, aquí en 1 Corintios 6:1 empezamos otra vez con el apóstol Pablo. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Osa. Esa osa no es la hembra del oso. Esa osa es de osadía, de atrevimiento. O sea, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tenéis algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces sí está dando la aprobación de que en las cosas pequeñas sí podemos tener acción en un juicio, sí podemos juzgar. Aquí está hablando realmente de cosas pequeñas. Ahí está subrayado, cosas muy pequeñas. Ahora, lo importante sería qué tan pequeñas o cuáles son esas cosas pequeñas para que yo pueda entrar a juzgar y no cometer desobediencia cuando el mismo Dios dice que no juzguemos. Entonces, bien, para empezar a mirar estas cosas muy pequeñas, estas cosas están relacionadas con nuestro entorno, con nuestra vida familiar, con nuestra vida social, en nuestro entorno únicamente. Nuestro entorno. Pongámosle de la familia. Yo puedo hacer un juicio sobre uno de mis hermanos. Y sobre todo cuando es el mayor. Tenemos ese derecho. ¿Por qué? Porque es que nosotros entramos en esas cosas muy pequeñas en donde yo conozco muchas cosas y sé que si yo sé hacer algo y no lo hago, yo estaré pecando. Porque sé que está actuando mal. Y si no le digo nada, entonces va a seguir así y nadie le va, ¿cómo? ¿Quién le va a decir usted está actuando mal? Si no son los de la misma familia quienes lo conocen. Entonces sí es posible que nosotros entremos a juzgar. Claro, desde luego.
pero a nuestra familia, a nuestro entorno cercano, no a otras personas. Porque lejos de mí, digamos, soy hermano mayor, tengo a otros hermanos y yo podría entrar en ese caso, de estar juzgando a mis hermanos por lo que hacen o por lo que dejan de hacer, porque me interesa como hermano mayor y me interesa como conocedor de las cosas de Dios. Si no lo hago, estoy pecando. Y todos sabemos esa aseveración, de que ese es un pecado de omisión. Sabiendo hacer algo y no lo hace, le es considerado pecado. Entonces ahí sí tengo verdaderamente autoridad y sí estaría obrando bien con los miembros de mi familia, con mi entorno. Si hay un grupito de trabajo y queremos llevarnos bien, hombre, también podemos juzgarlo. Claro que sí, porque nos atañe a todos, porque somos como del entorno cercano. Mas yo no podría ir a juzgar al señor alcalde de la localidad. Yo no puedo juzgar al alcalde o a un concejal o a una persona sobre la que yo no tenga influencia. Porque si yo tengo influencia en mi casa, yo puedo juzgar a mi hijo, inclusive hasta a mi misma esposa, porque yo soy el que le voy a dar cuentas a Dios el día que Él me pida cuentas respecto a la esposa que me dio. Entonces yo la puedo juzgar. A mis hijos mucho más. Yo los debo juzgar, claro. Y si no lo hacen los padres, ¿quién lo va a hacer? ¿Será que el vecino se va a tomar el atrevimiento de venir a decirle, oiga hermano, usted como que está actuando mal, usted a qué hora está llegando todos los días? Esas personas con las que usted anda no le favorecen. Eso no lo va a decir el vecino, porque el vecino lo primero que va a decir, hermano, él tiene su papá. Allá el papá que lo arregle. Porque a mí no me gustaría que el vecino estuviese dando consejo a mi hijo, porque eso me corresponde a mí. Entonces ven, hermanos, que es necesario entender esto del juzgamiento, porque sí hay que juzgar sobre los que nosotros tenemos influencia, sí hay que juzgarlos, pero no hay que juzgar sobre personas que nada tienen que ver con nosotros, que no tenemos ninguna acción. ¿Por qué no? Bien, entonces aquí habla sobre cosas muy pequeñas. Continuamos en el verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Cuando leemos esto por primera vez, decimos, ¿cómo así? Este verso 4 dice, ¿o ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Entonces, como que no está muy clara la idea, porque dice, bueno, si aquí en esta congregación ponemos de menor estima para que juzguen una acción dentro de la misma iglesia, entonces es aquí donde es necesario tener entendimiento de que podemos torcer la escritura cuando hacemos las cosas así a la carrera, porque ahí lo que nos da a entender es eso, de que si tenéis juicio para las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Aquí no se está refiriendo a los de la iglesia, aquí a esta iglesia o a una iglesia. Aquí hay que tomar el contexto, porque este es un claro ejemplo de que cuando sacamos un verso del contexto es un pretexto. Si aquí únicamente vemos el versículo 4, es completamente diferente a coger todo el entorno desde el 1 hasta el 4, para poder entender a qué es que se está refiriendo. Porque aquí lo que está diciendo es, vea, ¿cómo empieza? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquellos injustos son los que se está refiriendo aquí a los de menor estima. A esos injustos, no a ninguna persona de la iglesia. Entonces léanlo detenidamente y verán que así es. Ahí está haciendo referencia el verso 4 al verso 1.
Porque los que son de menor estima en la iglesia son aquellas personas que están fuera de la iglesia. Y por eso es que está diciendo en el verso 1, osa alguno, se atreve uno a que si yo tengo un problema con la hermana María, voy a donde el juez promiscuo municipal a que él dirima nuestras cosas. ¿Estará bien eso? Pues hombre, no. Sabemos que tenemos primeramente aquí dentro de la iglesia, tenemos que mirar cómo arreglamos las cosas aquí y no que trasciendan esas cosas a que una persona que no sabe nada del evangelio sea el que tenga que decidir quién tiene la razón o cómo vamos a arreglar. Eso está mal. Más adelantico el apóstol Pablo dice, es que eso está supremamente mal. Tan mal está el que nosotros llevemos ese caso a personas que no tienen nada que ver, que está aún más mal que hayan esos problemas entre nosotros. Porque como conocedores de Dios no deberían existir esos problemas. Pero bueno, ya que los existen, bueno, listos. Hay un temperamento agreste con este y el otro también y se encontraron y ambos son cristianos y ambos, pues bueno, hay primeramente, así como lo dice allá, primero o no delante de los santos. Estos santos son las personas que están en la iglesia y que tienen la autoridad para poder dirimir. Y dirimir es, pues, buscar conciliación. Entonces, bien, continuamos aquí en lo que está diciendo el apóstol. Entonces, aquí démonos cuenta, cuánto más las cosas de la vida, las cosas de esta vida. O sea que en estos 4 versos, hay muchas preguntas y una respuesta, y solamente hay una respuesta. Ahí donde dice, empezando el 4, sí. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas más las cosas de esta vida? Sí. O sea que sí podemos hacerlo. Pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que no son de menor estima en la iglesia. O sea que eso no está bien, el poner a otras personas que no son de la iglesia. Debemos contar primero con las de la iglesia. Si ahí no se puede definitivamente, entonces busquemos otra estancia, pero que en lo posible sea arreglado todo esto aquí. Continuamos en el 5 de ahí mismo de Pablo. Para avergonzaros lo digo. ¿Por qué? Porque no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces dice cuenta, juzgar entre sus hermanos, no juzgar entre mí y otra persona que no es mi hermano, no es aquí entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, ante las personas que nada tienen que ver, que si yo tengo una diferencia con un hermano, entonces toca que ir a donde el juez o a la comisaría de familia a que nos arreglen porque nosotros no fuimos capaces. Eso está mal y está el apóstol Pablo diciendo ahí, no deben ser las cosas así, de ninguna manera. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, es lo que le decía. Eso ya es síntoma de que algo no anda bien. ¿Por qué tienen que haber pleitos? ¿Por qué no conciliamos y cede un poquito y yo cede otro poquito y llegamos a algunos acuerdos? Pero cuando yo no cedo, ni la otra persona cede, entonces ahí sí hay dificultad. Ahí no está bien. Porque nos acordamos entonces, ¿dónde está el fruto del Espíritu del cual tanto se habla? Que no cometemos las obras de la carne, listos. No soy mentiroso, no soy fornicario, no soy adúltero, no soy nada de eso. Pero en mí entonces deben empezar a reflejarse el fruto del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, todas estas cosas. Porque si yo tengo una dificultad, que eso es normal que todos las tengamos, con un hermano, pues hombre, yo debo empezar a aplicar todo eso que ahí dice, que ¿dónde está mi benignidad entonces? ¿Dónde está mi bondad? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la tolerancia? No existen, porque si existieran, el problema no fuera tan grande y podría conciliarse.
¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Aquí entra un consejo ya. Cuando definitivamente entre las personas aquí tratantes no puede haber una solución, entonces ahí hay una alternativa que nos dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Qué significa eso? Que si a mí me están agraviando, debo soportarlo. Y por amor a esa persona y por amor a mis hermanos, yo debo soportar, aceptarlo. Así yo no esté de acuerdo con eso, me toca soportarlo. Eso es lo que dice el consejo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pues claro, era un hermano en el que confiaba, le presté plata y ahora no me la quiere devolver, y entonces, ¿yo qué hago? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. O sea que esa persona que está cometiendo el agravio no solamente está defraudando a la persona de la que le recibió plata prestada, sino que está afectando a toda la congregación. Porque ya no van a decir una sola persona es la que está mal en Defensores de la Fe de Sogamoso, sino van a decir todos, esos son unas malas pagas, no hay que prestarle a nadie, todos. Entonces, por esa razón tenemos responsabilidades, no solamente con el comportamiento personal, sino que nosotros estamos representando también a una congregación, a una familia. ¿Qué van a decir de mi familia entonces? No van a decir del segundo de los hermanos es el incumplido, allá van a decir es el nombre de la familia, los Olaya, cualquier apellido que haya incurrido en eso. Entonces, por eso es tan necesario el aprender de esto y el tener muy claro hasta dónde podemos llegar, qué es lo que nos corresponde hacer y qué no hacer. Segunda de Timoteo. Aquí es donde entra también el apóstol a enseñar, a ilustrar a su discípulo Timoteo. Y de esta manera es que nosotros debemos aprender. Cuando estemos discipulando a alguien, démonos cuenta cómo es que empieza a tratar Pablo a Timoteo, mi hijo. Ahora, Timoteo con él no son nada en familia, nada. Pero es un hijo espiritual de Pablo. Entonces, por eso le dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, a su discípulo Timoteo. Esto es lo que nos corresponde también decir nosotros a las personas a las cuales estamos llevando la palabra, tratándolos así, como verdaderos hijos. No como personas extrañas de una forma indiferente que yo cumplo mi responsabilidad con decirle, y si usted no acude al llamado que Dios le está haciendo, entonces allá usted. No, esa no debe ser la actitud. La actitud debe ser así como la que tiene allá. De que a pesar de que se porten mal, debe tener uno corazón de padre. Porque Pablo está tratando a Timoteo como un hijo, sin que familiarmente lo sean, sino por cuestión del Evangelio. Entonces, aquí entra ese juzgamiento entre personas muy cercanas. Juan 7:24, el Señor Jesucristo nos vuelve otra vez a decir: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí ya nos está autorizando a juzgar. Lo que nos dice es una advertencia: no juzguéis con falto juicio, pero juzgad con justo juicio. Este justo juicio es el que una mamá o un papá le debe estar haciendo a su hijo. Claro, porque si no, como en el ejemplo anterior, el vecino no se va a encargar de decirle: mire hermano, usted está haciendo mal. No, es a cada uno, a nosotros como papás nos corresponde esa acción. Claro que sí.
En Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Esta corrección viene de haber hecho un juicio, y si no, no habría corrección. Porque ¿cómo se hace una corrección? Primero tiene que haber ocurrido algo. Y si yo le había dicho a mi hijo: ojo, la entrada es a las 9 de la noche máximo, pero si me llegó a las 10, entonces es porque yo juzgué una acción que él hizo, porque él no llegó a las 9, él llegó a las 10, y yo ya le había advertido. Entonces, ¿qué me corresponde hacer? Corregir. Y para corregir se tuvo que haber hecho un juicio antes. Pero un juicio a mi hijo, un juicio en el entorno sobre las personas que yo tengo influencia, eso sí es lícito. Pero con las personas que no tengo ninguna influencia, no nos atrevamos a hablar. Porque no sabemos. Porque para poder recomendar a una persona, se necesitaría escudriñar el corazón y escudriñar la mente, como lo decía anteriormente. Ese sí es un juicio justo. Y yo no conozco muchas cosas. Yo no conozco. Y si yo no conozco muchas cosas, sino apenas lo que escuché por radio o vi por televisión y ya estoy emitiendo un juicio, eso sí está mal. Entonces espero, hermanos, que con esta enseñanza haya quedado más claro sobre el juzgar y el no juzgar. A quién juzgar y cómo juzgar. Porque siempre estaremos expuestos a esto. Porque muchos de los que empiezan a entrar en el Evangelio llegan y comienzan a leer: no juzguéis. Y entonces un hijo puede levantarse ante el papá y dice: mire papá, aquí dice que no juzgue, ¿por qué tiene que juzgarme? Y el papá, si no sabe, pues se va a sentir mal y decir: no, pues el chino tiene razón. Pero eso es falta de conocimiento. Porque sí, es cierto que no debemos juzgar a los de afuera, pero es que usted es mi hijo y mientras esté bajo mi techo, usted tiene que obedecer lo que yo le diga, porque es que yo puedo enjuiciarlo. El Señor me va a pedir cuentas de su formación, por lo tanto yo debo de asegurarme de que esa formación esté bien hecha. Así como estoy seguro, el Señor le va a pedir cuentas a un padre de familia respecto a su familia, a toda su familia, desde su esposa en adelante. ¿Qué hizo con la esposa que yo le di? ¿Qué hizo con los hijos que yo le di? Y eso, los varones somos los que vamos a tener que dar cuenta de eso, porque está claro que cuando Adán pecó, el Señor no llamó a Eva. El Señor llamó fue a Adán: Adán, venga. ¿Por qué? Porque es que el Señor nunca le habló a Eva que no comiera del fruto de ese árbol. En la Biblia no dice que el Señor le estuvo hablando a Eva, no. Entonces démonos cuenta la fuerza de una orientación, de una disposición. De la fuerza es que Dios le dijo a Adán: de ese fruto no coma. Y después Adán le dijo a Eva: el Señor dijo que de ese fruto no coma. Pero una cosa, la fuerza de esa orden puesta en Adán es diferente que puesta en Dios. ¿Entienden? Entonces por eso es que el enemigo buscó a Eva, porque dijo: no, pues que lo que dice Adán pues se puede echar por fuera, mientras que lo que dice Dios no. Entonces a nosotros como varones nos corresponde ejercer autoridad y juzgar a cada uno de los miembros de nuestra familia, y estaremos haciendo lo correcto. Lo incorrecto sería juzgar a nuestros gobernantes, juzgar a personas que no conocemos, juzgar a todo ese tipo de personas. Ahí sí estaría mal, porque yo no tengo el poder para escudriñar corazones y así llegar a un juicio justo. Bien, hermanos, esta ha sido la enseñanza para que todos nosotros sepamos un poquito más respecto a lo que la Escritura nos está diciendo. Porque a veces, así como veíamos al final de que sacamos un texto de contexto, entonces las cosas no son así. Nos toca es leer detenidamente, procurando buscar
¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios plasmó en esas letras que hay ahí? Y que cuando nosotros no entendamos y tengamos dificultades, Señor, ¿qué será? Porque aquí dice que sí, después dice que no. Pues el mismo Espíritu de Dios será el encargado de alumbrar nuestro espíritu y darnos la solución. Él mismo. Sin necesidad de más nada. Entonces, las escuelas dominicales son justamente para eso, para aprender y para hacer que todos nosotros estemos actuando de la misma manera, que la palabra de Dios esté clara, esté diáfana, que no tengamos que modificar o que a mí me parece, no, es que debe ser como el Señor quiso que fuera. Todas las escrituras, a pesar de las diferentes versiones bíblicas, todas traen el mismo mensaje, expuesto en diferentes palabras, pero es el mismo mensaje. Entonces, hermanos, nos colocamos de pie, hacemos una oración para que el Señor nos continúe alumbrando el entendimiento y que nosotros tengamos una mejor disposición con las cosas que el Señor ha querido enseñarnos. Bendito Dios, queremos agradecerte, Padre, por las múltiples misericordias que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias por el amor que tú nos das y porque tú, Señor, has alumbrado nuestro entendimiento para poder exponer estas verdades que están descritas en tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre, por el Santo Espíritu Divino, quien ha sido el intérprete, el que ha dilucidado, Señor, estas cosas. Te damos gracias por él, Señor, y nuestra súplica permanente, Señor, es que nosotros siempre estemos asidos a su brazo, pegaditos a él, porque él es sin lugar a dudas nuestro mejor amigo. En todo tiempo, cuando estemos en dificultades, cuando estemos sin ellas, en todo tiempo, él es nuestro mejor amigo. Por lo tanto, Señor, que tú, Señor, en tus misericordias siempre nos estés ayudando, Señor. Que la presencia tuya vaya a donde siempre nosotros vayamos. Y que tu gracia, Señor, no se desprenda de nosotros, sino que en cada momento nosotros podamos hacer lo correspondiente, actuando de la mejor manera, así como decía el apóstol Pablo, aprendan de mí, para que nosotros vengamos a ser ejemplo, un ejemplo digno de ser imitado. Por esa razón, Señor, te suplicamos que siga, Señor, obrando en nuestra vida, que siga transformando, Señor, nuestra vida, que nos sigas ayudando a ver las cosas que se constituyen en tropiezos para que nosotros no podamos integrarnos mejor a ti, para que nosotros podamos entretejer esos lazos fraternos que tú nos estás ofreciendo y que nosotros no vengamos a ser la oposición, sino que nosotros vengamos a ser verdaderamente bien vistos delante de tus ojos, Señor. Te damos gracias por ello, Padre, porque siempre serás tú nuestro Dios y nosotros siempre seremos pueblo tuyo, Señor, ovejas de tu prado. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor los bendiga, hermanos.